Buenas a todos, como ya sabéis, durante este fin de semana del 2, 3 y 4 de agosto tenemos disponible la beta del UFL número 2, completamente gratis. Nosotros ya la hemos probado y hemos jugado algunos partidos, así que os dejaremos nuestras primeras impresiones ahora. Mientras tanto, de fondo os dejaremos el gameplay de un partido y algunas funciones que tiene el menú que luego explicaremos mucho mejor. Si quieres más vídeos explicando cómo jugar al UFL o más reviews del juego, deja tu me gusta, coméntalo y suscríbete al canal. Para empezar vamos a hablar un poco de los gráficos y cómo se ve el juego visualmente. Ahora veremos la primera cinemática, que es esta. Tiene muy buena calidad, la verdad. Como hemos visto, la cinemática de inicio del partido tiene muy buena calidad. Pero no solamente la cinemática, sino también el partido. Como podemos ver, se ven a muy buena calidad los jugadores, los gráficos, el césped, un buen color. La verdad es que en ese sentido se ve genial. Por otro lado, vamos a hablar de algunos errores de configuración, programación que hemos notado en el juego, o matices que no nos han terminado de convencer, que seguramente están arreglados en el juego final, pero por ejemplo aquí tenemos esta falta que nos hacen y sacan tarjeta amarilla. El juego para al instante. Lo mismo pasa con los fueras de juego, no te deja ni un segundo para reaccionar ni nada, simplemente le pasa el balón al jugador y cuando contacta se para. Se ve un poco extraño y como si fuera muy mecánico o programado todo. Por otra parte, los típicos carteles informativos que salen debajo del marcador a veces salen un poco sin sentido. Por ejemplo, en uno de los partidos nos salió tarjetas rojas del equipo rival y el nuestro 0-0. Sin haber ninguna tarjeta roja nos sacaba un indicador de tarjetas rojas que no tenía ningún tipo de sentido durante el partido. Pero vamos, que esto creemos que es un error de programación y sin más. Vamos a aprovechar que en la imagen están saliendo las faltas para comentar un poco sobre ellas. Como podemos ver, es súper complicado cuando está lejos la falta marcarla bien. Conseguimos colocarla aquí de milagro, pero dio la barrera. Pero sinceramente que tengamos ese cursor para poder colocarla en el sitio en el que queramos o muy cerca de donde queramos con su potencia y demás es muy bueno. Ahora también veremos aquí en los corners que es un indicador parecido, aunque no es tan preciso. También seguramente dependerá un poco del jugador con el que se saque, pero bastante guay. Me recuerda un poco a los juegos de Wii de los años 2008 por ahí. Luego un punto importante que sí que es verdad que ha sido mejorado con respecto a la anterior beta que jugamos, que son los porteros. Antes no paraban, pero es que ahora paran demasiado. Creo que es imposible meter un tiro de lejos. Podemos haber visto algunos durante las jugadas que se han visto del partido y es imposible. Los porteros vuelan completamente por el campo, pero no solo ahí, sino también cuando llegas a la línea de fondo a dar un pase de la muerte, el portero se lanza y te la roba sin problema. Cuando haces un centro muy cerca del área, el portero la coge sin problema. Están bastante chetados, la verdad. Pero bueno, estos son pequeños errores que también pueden ser corregidos en el juego final o en próximas betas, así que por eso sin ningún problema. Con respecto a la jugabilidad, a mí me recuerda un poco a los PES, al eFootball. Mira, aquí vemos el ejemplo del portero en el pase de la muerte. Su jugabilidad recuerda a esos juegos. Un juego un poco en el que el jugador le cuesta moverse también, porque estamos un poco, por lo menos yo, acostumbrado al FC ahora. Y cuesta un poco, pero no creo que sea una jugabilidad desagradable ni para nada injugable. Es más, creo que ha mejorado bastante desde la beta 1, lo recuerdo bastante más tedioso y complicado. Ahora vamos a entrar un poco más en matices del juego, como es la defensa. Es bastante complicada, no es una defensa sencilla. Incluso hay algunas cosas como corner que hemos sacado. Mira, aquí vemos el fuera de juego como lo pita directamente. Sacamos el córner, perdemos la ocasión porque la coge el portero rival, que es muy probable con los chetados que están. Mete un pelotazo arriba y se encuentra un solo defensa nuestro frente a 2 o 3 jugadores de ellos. No sé si se podrá arreglar algo en tácticas o en configuración, pero un poco complicado. Aparte que defender no es sencillo. A veces defiende muy automático la máquina y demás, pero no es sencillo del todo. Con respecto a los tiros, no he notado ninguno muy chetado ni ninguno muy nerfeado.
No hemos probado a hacer vaselinas, tampoco nos hemos encontrado en una ocasión uno contra uno la que nos salga el portero. Y seguiremos probando durante el fin de semana a ver qué tal. Hemos probado centro, los cabezazos bastante flojos y eso que son con Cristiano. Y las contras, bueno, como ver cómo esta contra aquí, vamos con Cristiano, la definimos y nos la para el portero y luego no hablemos de la ocasión que vaya a la puerta vacía. Pero sí que es verdad que los porteros están muy yetados y cuesta ver si los tiros están bien o no. Sin embargo, con los pases sí que hemos podido probar bastantes cosas. Por ejemplo, un punto muy bueno es que los pases de espalda son horrorosos. Bueno, a lo mejor con jugadores de más calidad como De Bruyne y demás pueden ir bien, pero por lo menos probar un pase de espalda da un pase horroroso y a donde quiere. Los pases al hueco sí que están muy yetados, pero también puede ser por la dificultad de defender. A veces das un pase al hueco, estás emparejado con el rival y simplemente por fuerza o por lo que sea se lo lleva. Pero sí que parece que están bastante rotos. Pases por alto, centros también cuesta por lo mismo, por la dificultad de defender. Un pase de cuadrado. Y luego fíjate, ocasiones así de tiros rápidos y jugadas parece que son bastante efectivas, aunque se ven un poco realistas, por así decirlo. En resumen, con el tema de la jugabilidad y demás, diríamos que está bien, es aceptable, no es una jugabilidad injugable, como diría que la beta 1 fue peor o los inicios del eFootball. Aquí vemos que ya se acaba el gameplay porque el rival tira el cable. Y eso, la jugabilidad está bastante bien y muy mejorable en muchos aspectos, pero bueno, es una beta 2, por lo que todavía irá mejor. Ahora vamos a ver un poco cómo funcionan los menús. Tenemos los créditos, la reputación y demás. Si queréis un vídeo explicando un poco esto, que hemos visto cómo funciona y demás, podéis dejarlo en comentarios y lo subiremos. Y vamos a ver un poquito que tenemos por aquí. Tenemos en personalización para crear nuestras propias camisetas incluso. Se pueden elegir, ahora mismo solamente hay 2 porque son las que vienen en la beta. Tenemos botas también, guantes, balones, emblemas. Y luego los jugadores, esto me gustó bastante. Podemos personalizarlo si queremos que los jugadores tengan manga corta, larga, 2 capas, ceñida, suelta. Si el corte de la camiseta, fijémonos, normal o estrecho. Y las medias cortas, estándar, largas. Esto está genial. El estilo de dorsales también está muy bien. Me gusta más que el del modo carrera del FC. Porque aquí se ve bien qué dorsales están ocupados y cuáles no. Luego botas, aquí también tenemos opciones. Hay cosas para comprar. Nos dan moneditas antes de empezar el juego, así que se podrían comprar botas, balones y demás. Y guantes lo mismo. Vamos a ver qué más hay en los menús. Tenemos nuestra plantilla. Aquí tenemos los jugadores, bastante sencillo e intuitivo, muy parecido a Ultimate. Y nada, tenemos aquí el menú también de jugadores, en el que podemos añadir las habilidades. Vemos que tenemos 2 que se pueden añadir. Vamos a verlas ahora. Aquí sería para cambiar, vale, aquí sería habilidades y supuestamente cuando iremos mejorando más habilidades, vamos a poner una cualquiera, los jugadores subirían de medida. Me pareció leer que hasta 91 podrían llegar, pero bueno, nos informamos si os interesa este tema y subimos algún vídeo. Poco más de aquí, la verdad. Vamos a ver, tenemos mercado, aquí es donde podemos fichar los jugadores. Dependiendo un poco de nuestro presupuesto, la reputación y las monedas demás. Se pueden ordenar por medias, se pueden ordenar por los que tenemos disponibles, los que no, los que tienen equipo, los que están libres, por nombre, por valor, posición y demás. Bastante bien los filtros. Me faltaría a lo mejor uno de equipos o ligas. Y nada, luego también tenemos una opción para jugadores cedidos. Entiendo que es para tenerlos nosotros cedidos en el equipo durante 24 horas. Bastante interesante, el coste es bajo, la verdad, comparado con el resto. Y luego a ver que tenemos artículos que serían como bonificaciones para los partidos y demás. Skins, que tenemos una tienda en la que podemos comprar las skins, que esto también nos ayudaría a conseguir habilidades y regates y cosas en algunos jugadores. Y luego los eventos y misiones, que esto sí que lo vamos haciendo partido a partido un poco. Y el pase este del equipo, en el que también conseguimos bastantes cosas. Vamos a ver
¿Qué tenemos por ahí? Por ganar, desbloquear. Sí, un pase, parece un pase de batalla normal. Y luego en opciones, vamos a ver, tenemos la opción para cambiar los controles normales del juego. Podemos también la cámara, tenemos la cámara de transmitir isométrico, solamente 2 cámaras. Bueno, algo que deberían también un poco mejorar, más cámaras. El sonido, el color, el brillo y demás. Y me faltó un poco también las formaciones. Bueno, mira, tenemos los jugadores con los que hemos estado jugando. Y vamos a ver en plantilla, a ver las formaciones, donde sería. R2 conjunto de skins. L2 esquema de juego. Mercado de fichajes directamente con el triángulo. Vale. Estamos probando un poquito aquí qué opciones hay. Aquí sería lo de las skins. Y aquí, vale, tenemos las formaciones. Tanto en defensa como en ataque. Y se puede ajustar en defensa una formación y en ataque otra. Eso está bastante guay. Las tácticas y las instrucciones parecidas al FC24, la verdad. Muy similares. Y nos quedan también los roles de los jugadores. Capitán, portero y demás. Como muy similar al FC24. Pues nada, aquí nos despedimos y espero que os hayan gustado estas impresiones del UFL.